Chicos, muy buenas noches para todos. Les cuento que ya acabamos de comenzar con la grabación. Siendo entonces las 8:08 de la noche, vamos a dar inicio a nuestra usual conferencia web de aprendices para la ficha 2152-131. Hoy es 2 de marzo del año 2021. Entonces, en la noche de hoy, la instructora Paula Palacios, quien es nuestra transversal de ética y comunicaciones, va a orientar únicamente la evidencia número 4 de esta actividad de aprendizaje, plan de mejoramiento, derechos y principios éticos en ejercicio de mi profesión. Cuando la instructora Paula califique como aprobada esta evidencia, les va a calificar manualmente como aprobada la evidencia 1, para que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. Y en caso de que también a mí me llegue a pasar que se me olvide esta omisión de evidencia, ustedes me lo recuerden en el tema de del envío del centro de calificaciones. Listo, que a veces se me pasa, pues porque tengo varias fichas y muchos aprendices, entonces a veces me confundo. Listo, entonces me disculpan, y cuando eso pase con esta o con cualquier evidencia, me pueden escribir ya sea por correo o WhatsApp para corregir, ¿ok? Entonces, como la instructora está teniendo problemas para ingresar, yo les voy a mostrar algo en este momento. Permítanme, por favor, mientras ella ingresa, algo con lo que veo que ustedes están muy confundidos. Y es con el tema de la plataforma, de las fechas de entrega, de los cronogramas, y es algo que realmente es muy importante. Entonces aprovechemos este tiempo mientras tanto. Me confirman si están visualizando nuevamente mi pantalla, solo que en este caso la plataforma de territorio, por favor, por el micrófono, alguien Sí, que me señora. informe. Listo, muchas gracias. Entonces la ficha de ustedes es esta. Eh, Les voy a explicar qué pasa. Nosotros les voy a mostrar primero por acá el cronograma. Tenemos unas fases, ¿cierto? Fase análisis, fase planeación, fase ejecución y fase evaluación. 4 fases, ¿ya? Cada fase, como ustedes lo pueden ver aquí, contiene actividades de aprendizaje. Entonces, la primera fase, que es la fase de análisis, contiene actividades de aprendizaje 1 y 2. ¿Listo? Esas dos actividades de aprendizaje a su vez contienen un número X de evidencias, como lo pueden ver ustedes acá. La actividad de aprendizaje 1 contiene 14 evidencias y la actividad de aprendizaje 2 contiene 9 evidencias. Y como pueden ver acá, cada evidencia está ligada o está unida a un resultado de aprendizaje. Listo. Entonces, si nosotros vamos a buscar para subir alguna evidencia de estas actividades de aprendizaje 1 o 2, entonces vamos a tener que entrar por el botón contenido del curso. Le cambié el nombre a los botones, como les mencioné en el video que les envié a la plataforma, por tema de alineamientos, es decir, estos son los nombres que deben tener. Entonces, como ya sabemos que vamos a enviar, por ejemplo, la evidencia 1 de actividad de aprendizaje 2, vean, aquí está. Evidencia 1 de actividad de aprendizaje 2 se llama barreras de ingreso a los mercados. Estamos dentro de la fase análisis. Entonces aquí ingresamos a fase análisis. Actividad de aprendizaje 2. Y miren que cuando yo le doy clic a actividad de aprendizaje 2 se me despliega entonces la guía de aprendizaje, todos los materiales de formación complementarios y el material de formación de la evidencia y las evidencias también. Ahora bien, por ejemplo, muchos de ustedes están atrasados en actividad de aprendizaje 4, que fue con la que terminamos, o con la que ustedes terminaron en diciembre. Entonces aquí la pueden ver, se despliega material de formación, pero le tienen que dar clic aquí donde está el chulito. Y ven que aquí está donde ustedes van a poder descargar el material de formación o para verlo en opción multimedia. Ok. Mm, Por ejemplo, para subir la evidencia 3 de la actividad de aprendizaje 4, le damos clic a lo que se despliega, que tiene el chulito, y tengan en cuenta esto. Yo no sé ustedes por dónde suben evidencias, porque esta es la parte que yo conozco como la más fácil, pues.
ingresan a la evidencia, aquí tienen para descargar la evidencia, es decir, lo que ustedes deben hacer, aquí pueden descargar si desean el instrumento de evaluación, es decir, el instrumento, los criterios con los cuales yo los califico a ustedes, y ustedes le van a dar clic aquí para subir la evidencia. No van a visualizar en este momento como lo visualizan ustedes, porque yo con mi rol de instructora no tengo la opción de subir evidencias, pero cuando ustedes le dan clic ahí, aquí les va a aparecer para adjuntar el archivo o adjuntar el link. Listo, entonces, primero que todo, para ustedes poder hacer esto, poderse mover por acá, ustedes tienen que conocer los cronogramas, y los cronogramas ustedes los tienen, se los envía al correo, pero además ustedes los tienen disponibles dentro de la plataforma en un botón. Ay, mira, me fui para atrás. Es acá en el botón de cronogramas, es decir, contenido del curso, le dan clic a proyecto, aquí estamos, contenido del curso, le damos clic a proyecto, cronogramas, y aquí podemos ver el cronograma de inducción, ya lo pasamos, fase análisis, fase planeación, ejecución y evaluación. Aquí los podemos ver todos para que ustedes ubiquen, así tal cual lo están viendo acá en pantalla, es decir, esta actividad de aprendizaje 3, de qué fecha, la 4, la 5, etcétera, hasta la 9, que es cuando terminamos la fase planeación, el 5 de julio. Ya, luego comenzamos fase ejecución. Ustedes ahora no la pueden visualizar acá porque yo no puedo habilitar fases que no hayamos, pues que no estemos ejecutando o que no hayamos ejecutado. Pero luego cuando acabemos actividad de aprendizaje 9 les va a aparecer aquí abajo otro botón que se llama fase ejecución con actividades de aprendizaje mientras se vayan cursando 10, 11, 12 y 13. Y la última fase, que es la fase de evaluación, solo está compuesta por una actividad de aprendizaje que es la 14 y última. Listo, entonces todo el programa de formación tiene 14 actividades de aprendizaje. Permítame, por favor. El link, el link. Me perdí. Entonces, chicos, bueno, eso les cuento del tema de la plataforma y el tema de las evidencias, cómo deben buscarlas para poderlas descargar y para poderlas subir, porque en realidad veo que hay muchos que me escriben que no encuentran las evidencias y están habilitadas, entonces, para que lo tengan en cuenta, listo. Entonces, la instructora Paula, no sé si ya habrá ingresado. Yo sé que hasta ahora, chicos, todos estamos agotados, todos. Ya Paula ingresó, sí. Entonces, Paula, voy a dejar de compartir pantalla para que tú puedas presentar, listo. Y les pido disculpas, chicos, pero son inconvenientes técnicos que a veces se presentan. Paula, ¿me escuchas? Buenas noches, Paula, ¿me escuchas? Sí, ahora sí me escuchan. Yo sí te escuchaba, me escuchan ahora sí. Ahora sí, perfecto. Adelante, Paula, con tu presentación. Ay, gracias a Dios. Bueno, listo. Permítame que ya les voy a compartir pantalla. Buenas noches a todos. Me excuso, pero realmente sí tuve muchas dificultades con el internet que a buena hora le dio por empezar a mejorar. Denme un segundito y ya comenzamos, chicos. Cuando estén viendo mi pantalla, por favor, me comentan, ¿sí?
Aún no la vemos, Paula. Permítame un momentico. Deme un momentico, un momentico. ¿Sí la están viendo? Sí, Ahora están sí. viéndola ya. Listo, Buenas perfecto. noches, sí, profesora. Ella Hola, la buenas vemos. noches. Qué pena con ustedes, me excuso, pero tengo bastante problema con la intermitencia del internet. Gracias a Dios me pude volver ya a conectar. Bueno, ya viendo entonces, me dicen si se está corriendo o en qué momento se queda. Listo, chicos. Bueno, buenas noches. Ya puedes empezar si quieres la grabación, Natalie. Bueno, entonces la evidencia, yo quiero hacer énfasis primero que habían dos evidencias, ¿cierto? Pero quiero hacer claridad que vamos a abordar una sola. Antes de compartirles, les voy a compartir primero cuál de estas dos evidencias vamos a retomar, ¿sí? Permítame, lo presento desde una ventana. Aquí yo tengo abierto el territorio y les voy a explicar cuál es la evidencia que vamos a dejar. No sé si soy yo, pero no veo la pantalla, lo que compartes. Ya sí lo están viendo, ¿no? Ahora sí, ahora Está sí. cargando. Bueno, lo primero que quiero comentarles antes de la evidencia, no sé si ustedes se dieron cuenta, de acuerdo al anuncio que había puesto Natalie, pues que habían dos evidencias de ética, pero yo quiero comentarles para que ustedes no se vayan a confundir que son dos, se suponía que eran dos. La evidencia 1, que nos hablaba de autoevaluación o mejoramiento personal, esta evidencia y la cuarta, que era la evidencia 4. Esta evidencia y autoevaluación de mejoramiento personal no la van a presentar. Ya les voy a explicar por qué. La que ustedes van a presentar y de la que voy a hablar el día de hoy es esta evidencia 4, ¿sí? Para que por favor no se me vayan a confundir. La evidencia número 4, que nos habla del plan de mejoramiento, deberes y principios éticos en el ejercicio de mi profesión. ¿Por qué razón? Porque nos dimos cuenta que ambas evidencias pueden ser como repetitivas. Entonces la idea, elegimos una, los instructores de ética, que digamos que abarcara todo el resultado de aprendizaje. Y porque pues pensamos que la idea no es que sea repetitivo, sino que con un solo ejercicio que ustedes hagan, pues alcancen el resultado de aprendizaje. ¿Listo? Entonces recuerden, la evidencia 4 es la de la que vamos a hablar. Por favor, recuerden, autoevaluación y mejoramiento personal, no lo toquen, no se lo descarguen, no lo envíen, porque esa evidencia no es. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahora o no? Eso es lo primero que yo necesito que tengan claro. Sí, cuéntame. Profe, hola, buenas noches a usted y a mis compañeros. Habla Jorge Restrepo. Una pregunta. Yo la evidencia de la autoevaluación, inclusive la hice ayer, pues porque la verdad no sabía. ¿Hay algún problema, de pronto algún inconveniente que lo haya hecho? ¿Cuál? Esta 4. No, la 4 no, la 1, la que usted acaba Ah, de no, no hay mencionar. problema, usted la completó y ya también hace la 4 muy juicioso. Qué muchacho tan juicioso, no hay ningún problema. Ah, listo, Bueno, profe. listo, muchachos. Entonces, por aquí también tenemos como material de lectura, ustedes saben que nos ubicamos en la actividad de aprendizaje número 5, materiales. Este es el documentico que vamos a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, lo tenemos en versión descargable y en versión PDF y en versión para ver en multimedia. Este documento sí es necesario que lo miremos. Yo no pensaría que todas las hojas, pero sí es importante que ustedes puedan diferenciar lo que son los valores y los principios, aunque con lo que yo les voy a abarcar hoy, el día de hoy, yo pienso que les da herramientas suficientes para que ustedes puedan elaborar. Sin embargo, pues porque ustedes van a necesitar ver algunas definicioncitas acá y básicamente
Más que todo son las últimas 3 hojas. Estamos hablando desde la página, esta es la página como 8, esta es la página, estamos hablando de la página 8, 9 y 10, porque ya el resto, hasta la 11, porque ya el resto es bibliografía. Bueno, muchachos, dicho esto, entonces vamos a mirar lo que yo les decía. Listo. Bueno. Se le fue la pantalla. No, espérate un momentico que ya voy a compartir la presentación. ¿Listo? ¿La estamos viendo nuevamente entonces, chicos? Bueno. Entonces, muchachos, vamos a hablar de la evidencia. Un deber y un derecho. Nuestro proyecto de vida laica. Ah, no, ya esto ya se los dije, entonces no se los voy a explicar nuevamente. Bueno, yo quiero empezar con algo que habla la guía y que no lo trae el documento. No sé si ustedes alguna vez han escuchado la palabra sobre derechos humanos. No sé, yo creo que lo hemos escuchado en muchos contextos, ¿cierto? Pero aunque ustedes no crean, los derechos humanos son aquellos derechos que básicamente nosotros tenemos derechos por el solo hecho de existir y porque somos seres humanos y que el Estado, los estados en general, son los responsables de garantizarnos esos derechos. Ustedes saben que estos derechos están estipulados por Colombia y no solamente por Colombia. Estos son los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se admitió en 1948. Sabemos que Colombia hace parte de las Naciones Unidas, lo que significa que la Constitución Política de Colombia debe garantizar esos derechos fundamentales, ¿cierto? Yo sé que hay muchos tipos de derechos más. Cuando nosotros nos hablan de derechos nos dicen, no, qué pereza, qué aburrición, pero el día que no los vulneran, ese día corremos y decimos, Dios mío, vean, me hicieron tal cosa, me echaron del trabajo, es que no me brindan trabajo, es que no me garantizan la protección, la seguridad social, el Estado. Entonces miren que mínimamente el Estado es digamos, a partir de la Constitución de 1991, tiene que garantizar esos derechos. Aquí los llamamos derechos fundamentales, derechos sociales, derechos a la solidaridad. Pero estos son algunos de los derechos en general, ¿cierto? Entonces, obviamente, siendo primordial el derecho a la vida. Entonces tenemos que estos valores reconocen el valor que tenemos nosotros como seres humanos y tienen una base, muchachos, y es el derecho a la dignidad humana y el derecho que tenemos a la libertad de la vida. Cuando hablamos a la dignidad humana significa a ser respetados como seres humanos y como personas en todo el sentido de la palabra, desde que nacemos. Entonces, hablando de esto, yo les voy a pasar de una manera muy rápida aquellos derechos que las 3 clasificaciones de derechos se las explico acá porque esto hace parte de la evidencia. De acuerdo a la ONU o a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues existen 3 niveles de derechos a los que nosotros tenemos. Los llaman primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación, ya vamos a mirar cuáles son los derechos individuales. Los de segunda generación son los derechos económicos, culturales y sociales. Y los de tercera generación son los derechos de los pueblos. Pero aquí quiero hacer una claridad. Y es que a veces la gente cree, tenemos que tener en cuenta que los derechos de tercera generación, que son los derechos de los pueblos, priman por el derecho individual. Ya les voy a explicar ahorita con ejemplo para que ustedes me puedan entender eso. ¿Cuáles son los de primera generación? Están relacionados con nuestra libertad individual. O sea, lo que nosotros mínimamente tenemos derechos como seres humanos. Qué pena recordarles algo de historia, pero si ustedes no recuerdan, la primera persona que declaró sobre los derechos en Colombia, que tradujo los derechos humanos, adivinen quién fue. ¿Ustedes recuerdan algo de historia? ¿Saben? Algunos se atreven. ¿Qué prócer fue que nos hizo en la época, por allá antes de que nos independizáramos? ¿Quién fue el que tradujo los derechos del hombre? ¿Alguien recuerda quién fue? Que los tradujo del francés. ¿No recuerdan? Bueno, les cuento, fue Antonio Nariz. Volvemos al cuento. ¿Cuáles son los de primera generación? Son los derechos a la vida, al buen nombre, a la libertad y a la seguridad, a la libertad de expresión, a elegir y a ser elegido, a la petición, o sea, los derechos ahí entra la acción de tutela, los derechos de petición, pedir información, a que nos respondan. Al libre tránsito significa al libre movimiento por el país, en este caso pues en Colombia, al libre tránsito, sin que nos digan usted no puede, pues digo yo, usted no puede entrar acá, usted no puede estar en este parque. A esto nos referimos como derechos fundamentales. Recuerden que aquí también hablamos
al derecho también aquí en Colombia no es libre tránsito, sino a libre locomoción. Pero tenemos los derechos de primera generación, entonces aquí tenemos el ejemplo, que es el derecho a la vida. Bueno, tenemos entonces los de segunda generación, que los llamamos también derechos colectivos. Y es que a nosotros nos dicen, no solamente sus derechos individuales como sujetos, sino los derechos como grupo, como comunidad, como ciudadanos, a nivel económico, social y cultural. ¿Cuáles son esos derechos que tenemos, a los que tenemos derecho nosotros? Acá se los pongo. Tenemos derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad social. Cuando yo hablo de seguridad social, estamos hablando de salud, sistema de pensiones, y estamos hablando también salud, pensiones y ARL. Perdón, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo no sé si soy solamente yo, pero yo estoy viendo la primera página de la presentación. No se está moviendo, permítame entonces. Permítame entonces, lo pongo como, lo voy a poner como pantalla. Dígame si en este momento ya sí se puede ver. Chicos, ¿en este momento sí lo pueden ver o no? Sí. ¿Tienen que se mueve o no? Ahora sí, sí se mueve. Bueno, muchachos, hago una devolución chiquitica. Lo que yo les decía, los derechos humanos, que son los derechos inherentes al ser humano y que mínimamente, por el solo hecho de existir, como personas tenemos derechos a ellos, porque eso implica la dignidad humana y el respeto a nosotros como seres humanos. Entonces, dentro de estos derechos humanos, yo les decía ahora, es obligación del Estado garantizárnoslos y protegerlos, porque como les decía, nosotros hacemos parte de los estados de las Naciones Unidas, ¿cierto? Y aceptamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que salió en 1948. Entonces, estos derechos y la Constitución Política de Colombia los tiene en cuenta, los de 3 niveles: primera generación, segunda generación y tercera generación. Chicos, ¿están viendo la diapositiva que estoy pasando o no? ¿Sí los vemos o no? Muchachos. Sí, señora, estoy viendo una que dice primera generación. Listo. En estos de primera generación fue lo que les expliqué ahorita. Esto surge, son aquellos derechos que nosotros son de carácter individual, ¿cierto? O también mejormente conocidos como derechos individuales. En estos derechos, lo que yo les decía ahora un momentico, tenemos el derecho a la vida, al buen nombre, a la libertad, a la seguridad y la integridad personal que nos la debe garantizar el Estado, a la libre expresión, a ser elegido y a elegir, a peticiones, yo les decía, derechos de petición, a pedir información, la tutela, hay muchas cosas pues que desplegan de esto, y el derecho al libre tránsito o movimiento por el territorio nacional. Obviamente la Constitución pues lo decreta, que dice, es más muchachos, esto tiene muchos nombres para todas las personas, y aquí también cuando hablamos de la libertad tenemos el derecho a la no esclavitud, ¿cierto? Eso es muy importante. Resulta que después de esos de primera generación vienen los de segunda generación, que son aquellos que nos da la igualdad entre seres humanos y que de alguna manera nos permite como ciudadanos el derecho a bienes económicos, sociales y culturales. Estos de segunda generación se llaman así porque involucran, o también los llamamos derechos colectivos. Yo quiero ser clara con esto. Estos derechos, como yo les decía, algunos en ahorita, está el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad social, a la protección y a la asistencia a los menores y a la familia, es obligación del Estado, a la vivienda digna, siempre enfocado. Yo quiero hacer claridad en algo. Es muy importante entender que según la clasificación, dependiendo del tipo de población o la cantidad de la población, yo les doy un ejemplo, ustedes me dicen, pero ¿por qué si yo tengo el derecho al libre, yo tengo el derecho a moverme por el país, porque en este momento que cuando estuvimos en pandemia me estaban teniendo encerrados? Yo quiero ser clara con algo. La Constitución dice claramente que primero priman los derechos colectivos que los individuales. Usted tiene el libre derecho a la locomoción y al movimiento por el territorio nacional, pero estamos en una situación donde se estaba poniendo en peligro la salud de todo el mundo. Entonces, en este momento, priman los derechos de segunda generación, son los de primera generación. Sí, no sé si soy clara con el ejemplo que acabo de dar. Sí, o sea, es que por este lugar que usted va a pasar, entonces mi casa no. Siempre prima el bienestar común
sobre el bienestar individual. Eso es muy importante que nos quede claro. La tercera generación los llaman también derechos de los pueblos o derechos a la solidaridad. Estos son a los que tenemos derecho como comunidad. Sí, ya no es por grupos, sino que es para todo el país. ¿Cuáles son estos derechos? El derecho al medio ambiente y el derecho a la paz. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto? Yo les doy un ejemplo. Ustedes han notado, por ejemplo, de que hay comunidades que dicen, no, es que hay una explotación minera. No sé si ustedes han visto que hay mucha protección a los páramos y todo eso. Esa protección a los páramos tiene que ver con esa tercera generación de derechos, porque es que es un derecho de nosotros a gozar de un ambiente sano. Entonces, digamos que hay un grupo que dice, no, es que tenemos el derecho al trabajo y queremos hacer explotación minera en una zona donde está el páramo. Qué pena. Los pueblos y las comunidades pueden exigirle al Estado, el pueblo, que primero está el derecho al medio ambiente y no permitir la explotación minera en esa zona, porque eso viola el derecho de tercera generación, lo mismo que el derecho a la paz. Entonces, estos son los 3 niveles de derecho. Ustedes en la guía los van a encontrar de esta manera. Miren que están los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación, que es la solidaridad. El derecho a un ambiente sano, al patrimonio, eso no estaba ahí, ¿qué es el patrimonio? El bienestar común, ¿cierto? El patrimonio cultural, ustedes han visto que se decretan ciudades como Cartagena como patrimonio cultural de la humanidad, el ambiente. Entonces, ¿qué hace el Estado? Tiene que primar y proteger. Si ustedes no han visto, por ejemplo, hay islas o hay patrimonio que ya está, que no se puede tocar, y como es un patrimonio cultural de Colombia o de la región, pues el Estado prima sobre esos derechos colectivos e individuales. Siempre priorizan primero el derecho de solidaridad de los pueblos sobre los derechos económicos y sociales y sobre los individuales. No es que el individuo no importa, pero primero pensamos en la colectividad y en la gente. Bueno. Chicos, hasta ahora he sido claro con lo de los derechos. ¿Esta primera parte está clara o no está clara? Cuéntenme ustedes si está clara o no está clara. ¿Sí está clara? Sí, señora. Sí. Ay, déjenlo en Paula. Bueno, muchachos. Entonces, ahorita vamos a hablar de algo. Yo no me voy a centrar mucho en esto. Yo les voy a proyectar este videito sobre los valores éticos. ¿Lo escuchan? Me dicen si lo escuchan, por favor. Pues espérense que hay una... ¿Escuchan la música o no? ¿Los escuchan o no? No, señora, no se escucha. Entonces, espérenme que ya sé que en el meeting como hay otra forma de que se escuchen las cosas y es una pestaña. Lo voy a poner como una pestaña. Listo, chicos. Me indican, por favor, si estamos escuchando en este momento. Para decidir qué acciones están bien Sí. y qué acciones están mal. Se dice que una ¿Escuchan bien? Permítanme, entonces yo cierro por un momento Las el escucho. micrófono Y ahí sí se escuchaba bien. y voy a cerrar el micrófono para que lo puedan poner. persona actúa éticamente cuando... Los valores éticos son principios que las personas utilizan para decidir qué acciones están bien y qué acciones están mal. Se dice que una persona actúa éticamente cuando aplica este tipo de valores en su comportamiento diario. Ejemplos son la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la integridad, la lealtad y la solidaridad. La ética es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del comportamiento de los individuos y la moral. Mediante la reflexión sobre la moral, cada persona debería encontrarse en capacidad de formar su propio criterio acerca de aquello que está bien o no, que es socialmente correcto y que no, y cómo podría perjudicar. Los valores éticos son valores inculcados durante todo el desarrollo de la personalidad del individuo y tienden a ser impartidos en casa, en el lugar de estudio o en el entorno en el que la persona se desenvuelva en general. ¿Cómo se aprenden los valores éticos? Comúnmente, los valores éticos se aprenden por la educación que las personas reciben en colegio y vida familiar. Por ejemplo, si un niño crece y se cría en un hogar en donde los valores éticos abundan y son enseñados a través de acciones de la vida cotidiana, el niño tenderá a comportarse de la misma manera. Estos valores pueden percibirse de distintas maneras por cada persona, ya que
Al analizar la moral, cada individuo puede forjar una opinión diferente de lo que está bien o está mal según su criterio personal. Los valores éticos forman parte del día a día de las personas porque moldean la conducta y como consecuencia se define cómo actuar y reaccionar ante diferentes situaciones que pudiesen presentarse. Características de los valores éticos. Cotidianos. Los valores éticos se caracterizan por su cotidianidad, ya que son los que determinan cuáles serán las acciones que considera llevar a cabo una persona en específico. Bajo este contexto, se supone que gracias a los valores éticos cada persona toma en cuenta no solo su bienestar propio, sino también el bienestar colectivo, lo que debería llevarle a actuar con prudencia para evitar inconvenientes. Perdurables. Se trata de valores que perduran en el tiempo, ya que con el pasar del tiempo las prácticas o decisiones que ayudan a tomar se vuelven prácticas comunes en el individuo, y estas prácticas lo definirán como persona. Es muy difícil que alguien que tenga valores éticos realmente arraigados cambie de conducta repentinamente de forma definitiva. Bienestar personal. Obrar y vivir regidos por estos valores generan satisfacción en los individuos que los aplican en su día a día, gracias a que saben que con sus obras están logrando tener un comportamiento individual ejemplar y también logran generar bienestar colectivo, sin causar disgustos o problemas al entorno en general. Transmisión generacional. Los valores éticos son transmitidos de generación en generación tanto de manera explícita como implícita. Esto indica que su enseñanza se lleva a cabo no solo de manera teórica, como por ejemplo a través de la lectura o de información netamente documental, sino mediante el ejemplo dado por conductas y prácticas de la vida diaria. Relativos o absolutos. Los valores éticos se pueden clasificar en relativos o absolutos. Los valores relativos se refieren a aquellos que difieren en cada persona por la perspectiva que ésta tenga o su cultura. Se trata de valores personales. En cambio, los valores absolutos no varían según los puntos de vista personales, están establecidos socialmente y tienen mucho peso. Diferencia con valores morales. La ética analiza y estudia la moral y el comportamiento humano. Los valores morales se componen por un conjunto de reglas que son definidas por cierta manera de acuerdo con la sociedad que se esté estudiando. En este sentido, valores éticos y valores morales están sumamente relacionados, ya que la moral establece las normas y la ética estudia si su práctica es beneficiosa o no. La percepción de la moral y las reglas que establezca depende fuertemente de factores sociales y culturales. Por esto, aunque se influencien por la sociedad, los valores éticos son considerados como personales y permanentes en el tiempo, mientras que los valores morales son colectivos y establecidos por la sociedad, y pueden cambiar a lo largo del tiempo en función de las costumbres practicadas. Ejemplos de valores éticos. Responsabilidad. A través del cumplimiento de compromisos establecidos previamente, como reuniones agendadas, quehaceres del hogar, trabajos pendientes, etc., se manifiesta la responsabilidad de una persona. Por ejemplo, alguien que tenga bajo su cuidado a un niño debe ser responsable para poder satisfacer a tiempo y correctamente todas sus necesidades. Honestidad. La honestidad reluce en una persona cuando sus actos son transparentes. Alguien que no oculte información ni sea mentiroso es una persona honesta. Por ejemplo, en el ámbito laboral, una persona que trabaja como cajero de supermercado, lo honesto es que reporte todo el dinero que se ha ingresado durante el día y no caiga en tentaciones de llevarse dinero que no es de su propiedad. En la práctica de la honestidad se dejan a un lado los intereses personales de los individuos y se da prioridad al cumplimiento de acciones que sean justas para todos por igual. Respeto. El respeto es otro de los valores éticos más importantes, ya que es la base para poder mantener buenas relaciones interpersonales. Este valor dicta el trato con el que se deben tratar a las personas, con la consideración y atención pertinentes.
Un ejemplo claro se ve en los hogares, con el trato obediente y sin conflictos entre padres e hijos. Solidaridad. La solidaridad puede ser entendida como la colaboración y comprensión con la que se trata a alguien que pueda necesitar un apoyo extra. Por ejemplo, si alguien está pasando por un momento de luto, ser solidario puede consistir en hacerle compañía si la necesita u ofrecerse a resolver diligencias y papeleos, brindando toda la ayuda que sea posible. Otro ejemplo es cuando ocurre un desastre natural en un país. Los demás países alrededor del mundo pueden mostrarse solidarios enviando ayuda económica y humana. La aplicación de los valores éticos en la vida cotidiana son el sustento para una sociedad armoniosa, tranquila, con la menor conflictividad posible. Su puesta en práctica debe reflejarse tanto en el hogar como fuera de este, bien sea en el trabajo, en el lugar de estudio o en el área de recreación, entre otros ámbitos. Otros ejemplos de valores éticos: compasión, altruismo, inclusión, integridad, amabilidad, justicia, congruencia personal, respeto por los demás, servicio. Bueno, chicos, yo quisiera preguntar qué de pronto les dejó claro el video sobre los valores éticos. O para ustedes desde su concepto, ¿qué es un valor ético? Para ustedes, ¿qué es un valor ético? O para ustedes, ¿qué son? ¿Qué es para ustedes un valor ético, muchachos? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí. ¿Para ustedes qué es un valor? Bueno, ¿quién Para quiere mí, hablar? Jorge, te escuchamos. Listo, profe. Para mí, pues el valor es lo que se inculca, digamos que desde que uno está en una edad, pero que uno también va adquiriendo a través del tiempo. Algo que de pronto yo quiero recalcar del video, profe, no sé si me equivoco, estoy hablando desde el punto personal, es que hablaban mucho sobre el ejemplo de los niños por parte de los adultos. Yo pienso que la mayoría de los padres, en su gran totalidad, siempre tratan de dar como buen ejemplo a los niños, ¿cierto? Para que sean personas de bien en un futuro. Pero también pienso que en ese proceso de aprendizaje que uno va escalando de escuela, colegio, universidad, uno va adquiriendo otras cosas y otro tipo de aprendizaje. Y a la final, aunque el ejemplo haya sido bueno, a la final uno en la adolescencia o en la etapa adulta ya elige qué camino escoger dependiendo de esos valores que le enseñaron desde pequeño y los que adquirió en el proceso de crecimiento. Pues quería como decir eso pues en mi pensamiento personal. Sí, joven, usted toda la reflexión que hizo, hizo un resumen de lo que planteaba mucho el video. Muy bien. Chicos, los demás, ¿qué piensan? ¿Dónde creen ustedes que uno adquiere los valores? ¿Dónde creen ustedes que ustedes adquiriendo sus valores? Y si han cambiado o no han cambiado. Pues esto lo dejamos y se los dejo en un momentico para que miremos. Entonces, muchachos, vean, yo sé que el documento los va a complicar porque les habla de valores éticos, de principios éticos, no. Yo pienso que aquí vamos a mirar básicamente, y pienso que el documento apuntó mucho a esto, que los valores éticos, ustedes vieron como lo decía ahora el compañero y lo decía el corto video, y es que los valores pues son personales. Los adquirimos en la familia y luego en el entorno, en el colegio, y los vamos aprendiendo. Los valores vienen del entorno social. Los aprendemos ya no solamente por lo que dicen nuestros padres, sino por lo que nosotros vemos, por lo que vemos en la sociedad, donde nos desenvolvemos, en los grupos sociales. Usted ve que desde pequeñito, uno hasta los 4 o 5 años no hace introyección de los valores. Uno en esas etapas lo que hace es que aprende porque los papás lo corrigen o le enseñan a uno, o lo castigan a uno, pero digamos que las normas o los valores son externos. Cuando uno los interioriza, como decía el compañero, ahora es cuando uno va pasando a los 8, 9 y uno ya va teniendo conciencia en la adolescencia hasta que llegue en la adultez. Cada uno de nosotros toma la decisión si esos valores éticos, que son subjetivos, los comparto o no. Es que todos tenemos el mismo sistema de valores, no. En una sociedad existen muchos valores, que es lo que llaman moral. En una sociedad existen muchos valores colectivos, pero cada individuo en su reflexión personal decide si esos valores los considera válidos o no.
Eso es lo que llamamos ética, la reflexión personal que yo hago de los valores. Ustedes en este momento están viendo una diapositiva, ¿cierto? Que dice valores éticos. ¿O no la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, chicos, entonces, los valores éticos, ustedes van a pensar los valores éticos como los valores que para mí son fundamentales. Si no son estos muchachos, son otros, no se me queden solamente en los dos documentos. Es lo que, o sea, yo les digo a ustedes, díganme, desde su vida personal, desde su proyecto de vida, ¿cuál para ustedes son los principales? Ustedes me dirán, no, para mí el respeto, no, la solidaridad, no, a mí me enseñaron que el amor. O sea, ustedes van a definir cuáles valores. Ustedes van a pensar en esos valores. Si quieren, miren las definiciones del documento, lo que quieran, o desde su propio sistema de valores. Resulta que aquí nos dicen que esos valores éticos son subjetivos. Obviamente, yo los pongo en juego, ¿cierto? Es lo que yo les decía ahorita. Entonces, cuando a mí me hablan de ética, me hablan de la reflexión personal que yo hago de estos valores. Y yo considero, si los considero buenos o no. ¿Sí o no? Yo soy el que determina eso. ¿Dónde se ve reflejado mis valores? Se ve reflejado en mi conducta, en lo que los otros ven. Eso es lo que llamamos moral. Usted me dice, es que la moral es la católica. Existen muchas morales. Cada persona tiene, hay morales diferentes, porque hay formas diferentes de sentir y actuar. Lo mismo que no hay solamente unos únicos valores éticos. Es muy diferente. Cada persona tiene su sistema de valores. Bueno, chicos, entonces resulta que también en las empresas existen valores éticos empresariales. Ustedes dicen que se diferencian. Muy diferente. Uno es el sistema de valores que usted tiene, pero las empresas también establecen sus propios sistemas de valores. ¿Usted qué es el que determina? Cuando llega a una empresa, usted dice, los valores que tiene esa empresa van con mi forma de pensar o de sentir, o en el grupo social, o en mi familia, o en el entorno donde yo estoy. Entonces, ese cuento de que es que hay unos valores míos y otros en la sociedad, dependiendo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en esta sociedad colombiana hay un sistema de valores que muchos respetamos. Por ejemplo, aquí nos hablan del valor a la vida y nosotros pensamos que eso es un valor para nosotros. Lo dice la Constitución, pero también lo determinamos nosotros. Pero resulta que la sociedad colombiana dice que no se permite la pena de muerte. Pero usted dice, todos tenemos derecho a la vida, pero usted dice, no. Pero entre mi sistema de valores, por ejemplo, yo les digo a usted, alguien me dirá, no, pero yo estoy de acuerdo con el aborto. Y otro me dirá, ay, yo no, ¿cómo se le ocurre? Eso es el asesinato, es la violación del derecho a la vida. Y usted dirá, pero es que la vida existe después de que la persona nace. Entonces, mire que ya empieza una discusión con los sistemas de valores que tenemos. Y, por ejemplo, usted puede ir a una empresa que es demasiado católica y no le permita a usted ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, mire que todo entra en juego. Por ejemplo, muchos me dirán, no, es que el respeto al derecho a la vida, no. Y yo les digo, y ustedes querían, entonces muchas personas están diciendo, no, establezcamos la pena de muerte para los pedofílicos, como por ejemplo, como Garavito. Usted dice, ay, sí, no, mi sistema de valores me dice, no, ese tipo, ¿cuántos niños mató? Es un desgraciado, abusa de los derechos, ¿sí me cuentan? Entonces, esto es a lo que estamos haciendo referencia. Yo sé que aquí dicen, pero ¿qué diferencia entre un principio ético y un valor? Muchachos, los principios los determina la sociedad, la profesión o su oficio. Nosotros sabemos que las profesiones de nosotros, no sé si ustedes, desde su profesión existe un código ético, pero los códigos éticos de nuestras profesiones establecen principios éticos. ¿En qué se diferencia? Porque el principio ético es como una norma que se establece. Ahí lo que hay que mirar es que, aunque ustedes no lo creen, aquí el documento nos plantea unos, pero a veces hay valores éticos que se convierten en principios de una profesión. Por ejemplo, aquí no está, pero para mí un valor ético importante puede ser la responsabilidad, el respeto, pero también lo puede tener el código ético en mi profesión, ¿cierto? No sé si me es claro lo que he dicho hasta el momento, o sea, no se me preocupen, es que el principio ético, el valor no, los valores personales son los suyos, y los principios éticos son esos valores que toma su profesión para decirle si son importantes para poderlo hacer. Ustedes van a encontrar en el documento que les hablan de la veracidad, de la confidencialidad, el respeto por lo que hay en la empresa, el beneficio, la justicia, la eficiencia, la fidelidad como confianza. Entonces, de esta manera, o más o menos teniendo claro este concepto, yo quisiera que se me diga con sinceridad si hasta el momento está claro lo que les he hablado respecto de los valores. Y con el video que vieron y también con el conocimiento y el bagaje que ustedes tienen. ¿Está claro, chicos, lo de los valores éticos o no? De pronto, Sandra, que tenía el micrófono abierto, Juan Pablo,
Yo aquí más veo por acá. Listo. Bueno, aquí yo les hago una pregunta y sí me gustaría que participara más de... ahorita cuando haga la presentación y lo miramos con el libro. Bueno, chicos, yo me voy a la presentación de la evidencia. Entonces, la evidencia, recuerden que es la evidencia 4, plan de mejoramiento, ¿la estamos viendo no? ¿Cierto? Habla del plan de mejoramiento, derechos y principios. Bueno, ¿qué me pide? Ustedes la van a encontrar aquí, que yo ya les mostré dónde está. Acuérdense ¿qué es la primera parte que me pide la guía? La guía me dice, señores, usted se va a pensar como tecnólogo en negociación internacional y me va a decir cómo ejerce usted sus derechos individuales como tecnólogo, cómo ejerce usted los económicos y sociales y el derecho a la solidaridad. Piensen ustedes cuáles son los derechos, y no solamente como tecnólogo, también como ser humano y como persona. Si quieren, ustedes no me hablen aquí de todos. Usted me puede decir que dentro de los derechos individuales que usted vio en la presentación, ¿cuál considera usted que es más importante y por qué? Si quieren, para que no se complique. Dentro de los derechos económicos y sociales, recuerde que es el derecho a la educación, a la seguridad social, el derecho al empleo. Entonces usted me puede decir dentro de su percepción y como dentro de su profesión, ¿cuál considera usted que es importante y cómo los visualiza y cómo los ejerce? Y por último está el derecho a la solidaridad. Recuerden que era el derecho al medio ambiente, a la paz, a la seguridad. Entonces ustedes van a pensar y pueden llenar esto. Si quieren lo hacen en cada cuadrito de acuerdo a la guía o hacen un texto escrito como en general, como prefieren. ¿Está claro este primer punto, chicos? ¿O tienen preguntas? Yo les hago una pregunta a ustedes. Dentro de los derechos individuales que yo hablé, ¿cuál creen para ustedes cuál es el más importante como persona y como ser humano? Que usted considere que es fundamental para su vida y para su profesión. ¿Cuáles de los derechos? El derecho a la vida, pienso yo. Bueno. Para otro, ¿qué puede ser? ¿Qué piensan ustedes? El derecho al buen nombre, el derecho a la libre expresión, listo. El derecho a la libre expresión, bueno. Dentro de los derechos económicos y sociales, para ustedes, ¿cuál es importante y que ustedes piensan que se los garantiza o no el Estado? ¿Cuál es ese derecho o esos derechos? El derecho al trabajo, pero eso hoy en día no lo garantiza el Estado realmente, pues si lo hablamos de manera sensata, eso no hay garantía de nada. Entonces usted me puede decir, la forma de contratación, ahora que estamos viendo el código, vea lo que pasa. Entonces, yo lo que quiero no es que ustedes se me basen en los aspectos teóricos, les digo, no quiero nada teórico, es que la Constitución, es que yo escribí, no muchachos, yo creo que ustedes se sienten un ratico y sencillamente escriben lo que piensen. Lo que me acaba de decir el compañero, no es que el Estado no me está garantizando el derecho a la educación en este momento, por ejemplo, al empleo, es muy difícil en mi área, ¿sí me puedo entender? O sea, es lo que ustedes piensan y sienten, eso es lo que... Profe, porque por ejemplo también, pues digamos que no es el espacio para entrar en discusión ni nada de eso, sino de reflexionar también, porque se habla del derecho, por ejemplo, a la seguridad social, y en Colombia eso no es para nadie un secreto, todas las dificultades que, pues afortunadamente, no sé si todos aquí le tenemos problemas, pero hay mucha gente que sí tiene dificultades para acceder a la seguridad social, o sea, ni siquiera tienen un empleo, y también hay muchas dificultades, muchas trabas, digámoslo así, para que la gente acceda al sistema del Sisbén o para que el Estado le garantice la salud. O sea, eso llevan muchísimos años tratando de censar a la gente para que esté en un sistema de salud, pero realmente eso el Estado no lo garantiza, o sea, no lo hacen tan intencionalmente como debería ser. Y la gente no reclama los derechos, pues porque mucha gente desconoce. Porque la gente cree que eso es política y no cree que existen mecanismos para reclamar sus propios derechos. A ver, por acá hay algún compañero que quiere, pero ustedes ya me cogieron. De eso se trata, muchachos, es que hagan algo reflexivo, que ustedes escriban con eso y no se me digan, ay, es que hay que leer. No, son opiniones, son puntos de vista. Es más, como les dije yo, no es que quiera facilitarlos, pero pienso yo que hasta la presentación les sirve como base. Si quiere leerse el documento para que lo amplíe, pero es eso. Lo mismo que el derecho a la solidaridad, o sea, a la paz. Por ejemplo, usted quiere centrar, él me dice, ¿qué tiene que ver eso con el tecnólogo? Todo. Si yo no tengo salud, si yo no tengo derecho a la vida, a vivir en condiciones dignas, si no tengo condiciones a una vivienda digna porque tengo que pagar arriendo, porque los ingresos no me dan, eso hace parte de lo que yo soy, y para mí mi sobrevivencia es algo importante.
pero ese cuento, ¿cómo los ejerzo? No, ¿cómo los ejerzo y los vivo? Hola. Sí. Qué pena, te interrumpo así, pero Sí. ya había levantado la manito hace rato. Yo debo Ay, sí. retirarme Sí. porque tengo otra conferencia a las 9 y yo la voy a orientar y a moderar. Entonces, les pido disculpas y te agradezco mucho, Paula, por la intervención tan completa en la ficha. Listo, Te hago una muchísimas gracias. pregunta, ¿cómo hacemos para lo de la grabación? ¿Yo la puedo parar o cómo hacemos? No hay ningún problema. No hay problema. Si no la puedes parar, igual cuando uno cuelga la videoconferencia, queda grabada. Listo, igual yo ya voy a terminar, muchachos. Es muy importante, vea, la guía habla de que escojas que 3 valores, en el segundo punto dice, escoja 3 valores éticos que considere importantes, y para cada uno ellos elabore una ficha. Vean, muchachos, yo no os voy a poner a que elaboren una ficha. Yo sinceramente, si aquí nos están diciendo, dígame cuáles valores son importantes para usted en su vida personal y explíqueme por qué y cómo lo aplica en su vida. Esto se resume en eso. Cójame 3 valores. No tienen que ser los que están en el documento, el de su familia, el de su casa. Usted, o si quiere varios y lo hace en un solo texto, no empiecen uno por uno. Si ustedes lo quieren hacer así, como explica la guía que dice, pues la guía dice 5, yo puse 3. Escoja 3 valores éticos que crea importantes y para cada uno de ellos elabore una ficha conceptual. Definición, un ejemplo, relación con su cotidianidad y la aplicación en su proyecto de vida. Yo le resumo esto en algo. Escoja los valores, explíqueme, cuénteme cómo, por qué para su vida personal, para su proyecto de vida y para su profesión son importantes esos valores. Usted me dice, vea, yo en mi casa aprendí, vea, para mí esto, este y este valor son importantes por esto y por esto, para mí son la base de esto, en mi vida personal de esta manera, en mi vida profesional de la siguiente. Aquí nos dice, escoja 3 principios éticos. Yo les decía a ustedes, no se enreden con eso, porque el principio ético, yo les decía ahorita, el principio ético son principios que son importantes para el ejercicio de mi profesión. Si usted piensa que los valores éticos que usted aprendió en su casa y que son fundamentales, usted piensa que son igual para su profesión como tecnóloga en negociaciones internacional, me lo amplía. A ver, les doy un ejemplo. Ahorita en el videito que veíamos, nos decían que había valores como la responsabilidad. Por ejemplo, para mí, Paula Andrea Palacios, para mí hay un valor muy importante que yo adquirí en mi casa y fue la responsabilidad y la honestidad. Y yo se los cuento para que piensen que lo pueden escribir así. Pueden contarme hasta eso si quieren. Mi papá a mí toda la vida me enseñó y me dijo que uno en un trabajo podía ser mal trabajador, podía hacer más cosas, pero nunca deshonesto. Él nos dijo, a usted un trabajo lo echan por mal trabajador o porque no rindió y usted puede volver a conseguir un empleo. Pero si usted es deshonesto, no es transparente, se queda con las cosas que no son suyas, eso lo lleva a usted lo lleva uno como una marca el resto de la vida. Y para mí, eso es un valor ético mío, pero también es un principio rector en mi vida personal y en mi vida. Aparte también de eso está la responsabilidad y el respeto. Por ejemplo, para mí es muy claro, yo no necesito saber cuáles son los derechos de los otros y los demás, porque en mi casa siempre me establecieron el respeto. Me dijeron, usted primero respete para ser respetado. Y ese es un valor para mí y un principio que yo me llevo a todas partes. Es más, si yo lo amarro con el primer punto, yo lo veo reflejado en los derechos fundamentales y en los derechos colectivos. Entonces vean que lo que yo no quiero es que ustedes piensen que cada punto es un mundo aparte, sino que todo esté interconectado. Si usted siente, es más, esta evidencia permito que me la presenten de muchas maneras. Si usted quiere hacerlo en una grabación donde me cuente eso, o un video donde usted nos cuente eso y nos dice, vea, yo aprendí esto, o usted prefiere hacerlo por escrito, o usted prefiere hacer una presentación en PowerPoint, lo que ustedes quieran, les doy la posibilidad de apertura de eso, pues no para que me salgan con una cosa que salga de, no, con algo que cuente algo de ustedes. O sea, es que nosotros no vamos aquí a aprender a cambiar esos valores ni nada. Lo único que yo quiero que se evidencie como persona y como profesional, usted qué valores trajo de su casa. Si esos valores tienen que ver con esos derechos que nos establecieron también. Porque recordemos que en esta sociedad, por ejemplo, la gente está muy consciente de que tiene derechos. Ay, sí, el derecho al trabajo, ay, el derecho. Pero a mí me hablan del derecho al trabajo cuando yo soy un mal empleado, un mal patrón, ¿cierto? O cuando yo paso por encima de mis compañeros, entonces, y critico al Estado y yo cómo me comporto. Sí me es como claro en sí como el ejercicio. O sea, yo permito que esto me lo presenten ustedes si quieren esta guía o que usted lo haga de la creatividad, siempre y cuando me aborde. Recuerden que este segundo punto que tengan, yo aquí me equivoqué,
Este segundo y este tercer punto, muchachos, van totalmente de la mano. Van totalmente de la mano. Usted ya mirará cómo lo aborda. Por ejemplo, el segundo y el tercero para mí casi se convierten en uno. Porque es que normalmente lo que yo soy en mi casa y lo que yo traigo en mi casa se vuelve un principio rector en mi vida, en mi profesión como tecnólogo. Entonces, y no sé si tengan en este momento, paso a la sección de preguntas. Ah, y eso dices que construye un resumen corto con dichos valores. No, o sea, es que muchachos, cuando yo hablo, cuando yo cuento de mi historia personal, cuando yo cuento cuáles fueron esos valores que mi familia me inculcó, si quieren anoten esto que no está en la diapositiva. Si ustedes me quieren contar cuáles fueron esos principios, me quieren contar cuáles fueron esos principios o valores que usted aprendió en su casa, en su entorno, desde que usted era niño, y que ahora que usted es adulto son importantes en su vida personal y como tecnólogo. A eso se basa el trabajo, el segundo y el tercer punto. El primero, pues yo creo que sí está más claro. Bueno, chicos, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Paso a la sección de dudas e inquietudes. ¿Hay alguna inquietud, duda? Me indican, por favor. ¿Tienen preguntas? Si la manera como les estoy planteando de lo que les estoy hablando, no se preocupen. Yo soy la única que va a calificar la evidencia y yo tengo claro qué es los elementos que yo voy a calificar. No quiero que este trabajo lo hagan quiero hacer esquemático, como está descrito en esta guía, lo puede hacer quien quiera hacerlo, más desde lo que yo les planteo, que yo pienso que cuando uno habla desde la experiencia de uno, de su vida, de cosas, por ejemplo, con el ejemplo que yo les di, pues yo siento que lo hace más de uno y no se vuelve tan teórico. No quiero muchas definiciones teóricas, quiero sus palabras, su forma de pensar y de sentir, es lo que me interesa. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, me indican por favor si está claro. Por ejemplo, para Alexander, Alex, Andrea, Ángela, Daniela, Diana, sí, Jorge, Juan Pablo, Lady, Luisa, Oscar, Paola, Sandra, Tatiana, Vanessa, Yuri. Chicos, pueden utilizar su propio celular y ustedes grabarse en su sitio de trabajo, en su casa, y sacan el espacio para hacerlo y comentarlo. Pueden hacer un video. Si van a hacer videos, no me hagan videos de más de 5 minutos, muchachos. Por favor, cosas muy puntuales y claras. Y por favor, no empiecen a buscarme, a cortar y a pegar todo lo que encuentren en internet. Ah, un interés es el trabajo de usted, la reflexión de ustedes. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿les interesa que les mande la presentación? De todas maneras, la grabación va a quedar y yo voy a hacer unos ajustes en la presentación donde diga que si usted tiene la opción o de responder la pregunta o más bien pues de desarrollar los puntos esquemáticos o hablar de esos valores personales que usted considera importantes en su vida personal y esos valores o principios que usted considera importante como tecnólogo en negociación internacional. Listo, bueno chicos. Profe. Sí, claro, cuéntame. Profe, qué pena. Como esto es una evidencia como más, digamos que los valores son como algo personal, ¿cierto? Es de cada quien. ¿Se puede hacer en grupo o es individual? No, muchachos. Siquiera me hizo la pregunta más importante. Esto es individual, muchachos. Esto no puede ser grupal porque son mis valores, no los de mi compañero. Entonces, esta evidencia es individual. Ay, sí, siquiera me hiciste la pregunta. Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, todo claro. Bueno, de todas maneras, muchachos, si les surgen dudas, preguntas, no sé si ustedes conocen ya mi celular, les dejo mi número de celular, me pueden escribir a mi WhatsApp. Si tienen dudas, y con muchísimo gusto, bueno, me recuerdan de qué fichas son mis profes, soy de negociación internacional, sobre la evidencia tal, tengo tal duda, con muchísimo gusto se lo respondo en el WhatsApp, en horario de oficina. ¿Listo, chicos? Ahí les dejé mi número en el chat. Bueno, muchachos, igual en el perfil del instructor, a partir de mañana, ustedes van a encontrar el link que le dan clic y automáticamente los lleva a mi WhatsApp personal. Bueno, muchachos, les deseo una excelente noche. Les agradezco por su asistencia y estaré compartiendo con ustedes a través de la líder Natalie, les estaré enviando la presentación. ¿Listo, muchachos? Para que les sirva de base y hagan el trabajo. Les deseo una excelente noche. Chao, chicos. Que descansen. Ok, profe, muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Igualmente Gracias, para los demás. Bueno. Gracias, buenas noches, hasta luego.